Muy buenas tardes, entonces estoy con los estudiantes de física, sede Antigua Guatemala. Hoy nos corresponde trabajar la semana 4. Para la semana 4 y en cualquier momento que ustedes tengan duda, por favor, me lo dicen verbalmente para que yo me detenga. Ya anteriormente se trabajó cuando un cuerpo está en equilibrio, ¿sí? La primera ley de Newton. ¿Cuál era la primera ley de Newton? ¿Cuál es la primera ley de Newton? Esas son preguntas de examen. La del movimiento, ¿no? Pero ¿cuál es la ley? ¿Qué dice? No existe aceleración. ¿Perdón? Donde no hay aceleración. Movimiento rectilíneo uniforme es ese, donde no hay aceleración. Muy bien. ¿Cuál es la primera ley de Newton? ¿Quién me dice? Que todo cuerpo percibe como en su estado de reposo. ¿Qué más? Bueno, O gracias, movimiento Diego. uniforme y rectilíneo. No, eso no es. Diego, ¿podemos quitarnos la gorrita, por favor? Estamos bajo techo, gracias. Muy bien. La primera ley de Newton lo que dice es que todo cuerpo en reposo continúa en reposo hasta que una fuerza externa lo haga ponerse en movimiento. O un cuerpo en movimiento va a permanecer en movimiento hasta que una fuerza externa lo haga detenerse. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver las leyes de Newton. La tercera ley de Newton dice que es un principio de acción y reacción. ¿Qué significa eso? Si ustedes empujan en su almohada, la mano se hunde, ¿sí o no? La mano se hunde en la almohada. Si ustedes empujan en la pared no se hunde. ¿Por qué? Porque a la fuerza que ustedes están haciendo hacia empujar la pared ejerce una fuerza contraria que hace que se mantenga en equilibrio. Si yo coloco este objeto sobre la mesa, el objeto tiene una masa. La semana pasada escuché cuando se les decía que cuando nosotros decimos, mira, me voy a ir a pesar, no es pesar, es a medir la masa de nuestro cuerpo. Cuando nosotros colocamos un cuerpo sobre una superficie, lo que estamos haciendo es midiendo su masa. Y esa masa colocada sobre una superficie provoca una fuerza hacia el centro de la Tierra que se llama peso. A ese peso se opone una fuerza completamente opuesta que se llama fuerza normal, y esa fuerza normal es la resultante ante una superficie en contacto. En pocas palabras, entonces, si nosotros vamos a jalar un objeto, por ejemplo, vamos a jalarlo, vamos a hacer una fuerza de tensión hacia el lado derecho y ese objeto está sobre una superficie, la superficie de contacto ejerce una fuerza de fricción ante esa reacción a la tensión, mientras el cuerpo lo estamos jalando a la derecha, la fuerza de fricción se ejerce hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Deslizar un objeto sobre una mesa de vidrio o deslizar un objeto sobre un piso de cemento? ¿Dónde es más fácil? Sobre la mesa de vidrio. Sobre la mesa de vidrio. ¿Por qué? Porque no está ejerciendo la gran cantidad de fuerza de reacción o de fricción como le está ejerciendo
la otra superficie, ¿de acuerdo? Entonces, la primera ley de Newton nos dice que es la ley de inercia, lo cual significa que si un cuerpo está en reposo, continuará en reposo hasta que una fuerza externa lo mueva, o que si un cuerpo está en movimiento, continuará en movimiento hasta que una fuerza externa se oponga a ese movimiento. Entonces, si está en reposo, sostenido, colocado sobre una superficie, al peso se opone la fuerza normal. Si está una tensión que está jalando el objeto y está en una superficie de contacto, entonces la fuerza de fricción se opone y tendrá la misma magnitud a esa tensión que lo está jalando, a menos que haya otra fuerza que lo esté interviniendo. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, la fuerza ejercida por la mano sobre la pared y la reacción. Aquí tenemos también cuando se va a clavar, ¿verdad? Hacemos una gran fuerza sobre el clavo y dependiendo de la fuerza, si es mucho mayor, entonces vamos a ir incrustando ese clavo en la superficie. Tenemos acá, esto que vemos acá, una mano haciendo fuerza sobre una pared, nosotros debemos colocarlo siempre en un diagrama de cuerpo libre. Aquí abajo tenemos el diagrama de cuerpo libre cuando un objeto está colocado sobre una superficie plana. Todo objeto tiene una masa y esa masa recibe una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra que se llama, ¿cómo se llama esa fuerza? Gravedad. Gravedad, muy bien. Entonces, vamos a colocar esta fuerza de gravedad aquí. Espérenme. Ahí está. Es fácil, de verdad. Este primer parcial es para que todos saquen 100 puntos. ¿Por qué? Porque lo que vieron la semana pasada es lo mismo que estamos viendo esta semana y es fácil. Entonces, a esta fuerza, que se llama peso, el peso de un cuerpo va a ser igual a la masa por la gravedad. La masa por gravedad. Si estamos hablando nosotros de una masa en kilogramos, la gravedad la vamos a hablar sobre metros por segundo al cuadrado. Y esto es igual a newtons. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de kilogramo metro por segundo cuadrado, estamos hablando de newtons. La fuerza la vamos a trabajar siempre en newtons. En este caso, nosotros tenemos un componente del peso en X y un componente del peso en Y. Entonces, eso lo vieron ustedes. Aquí está nuestra componente del peso. Si lo vemos, este es nuestro eje. Va a estar una componente acá. Y va a tener en el X y en el Y. Y otra componente aquí. Entonces, todo lo que va hacia arriba es positivo. En el eje Y, todas las fuerzas que van hacia abajo se consideran negativas en el eje Y. Todas las fuerzas, las tensiones que van a la derecha sobre el eje X son positivas y todas las tensiones que van a la izquierda en el eje X se consideran negativas. ¿Hasta ahí no hay preguntas? ¿No? Bueno, entonces tenemos acá un plano inclinado y queremos hacer análisis de las fuerzas. Ahí está. Entonces dice, los caminos empinados, las rampas, todos esos son ejemplos, un objeto que se trae. Si a este objeto podríamos tener una fuerza de tensión
Lo voy a hacer aquí. Una fuerza que lo está jalando hacia acá. O podría ser una fuerza que lo está jalando hacia acá. O sea, cada uno de estos diagramas, ustedes los van a ir dibujando. Es muy importante que elaboren el diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? Los planos inclinados son útiles ya que pueden reducir la cantidad de fuerza requerida para mover un objeto. ¿Por qué? De acá, si este objeto se va a deslizar hacia abajo, hay una fuerza de gravedad. La gravedad es la que está apoyando por el peso. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la fuerza que se opondría a que este objeto se deslice hacia abajo? La fricción. La fuerza de fricción, ¿de acuerdo? Entonces, podría ser una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuál es el coeficiente de fricción de esta fuerza, de esta superficie, perdón, que no permite que este objeto se deslice? Entonces, la semana pasada ustedes trabajaron fuerza de fricción. ¿Alguien que me ayude con la fórmula, por favor? La fuerza de fricción cinética dijimos que era igual a ¿qué? Mu sub K o algo así creo que era, ¿no? Muy bien, ¿qué es mu sub K? ¿Qué es mu sub K, jóvenes? Mu sub K es el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Lo voy a escribir aquí. Por la fuerza normal. Entonces, ¿qué es esto? ¿Quién me dice? La fuerza normal, ¿a qué es igual? Vamos a decir que la fuerza normal N es igual a ¿qué? ¿Jóvenes? No. A ver. Si yo voy a trabajar aquí, en este cuerpo, aquí se ve bien, bien. Voy a traerme este objeto para el otro lado. Vamos a generar una diapositiva nueva para que ustedes lo visualicen mejor. Vamos a trabajar solamente con el primer objeto. Acá. Con este primer objeto, que es igual a fuerza normal. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con las leyes de Newton, diremos que este objeto que está en reposo permanecerá en reposo hasta que una fuerza externa lo mueva. Entonces yo voy a decir que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un cuerpo que está en reposo, en equilibrio. ¿Qué fuerzas están afectando a este objeto? Hacia arriba, una tensión, llamémosle tensión 1, que es la que está hacia arriba, y nosotros podemos dibujarla acá directamente. Esta va a ser una tensión 1. Esa tensión 1 está dada en newtons, ¿de acuerdo? Hacia abajo hay una tensión, como está en el eje Y, es negativa, que es el peso. Y esto va a ser igual a 0. Ahora, si nosotros desglosamos el peso, va a ser menos masa por gravedad. Y esto va a ser igual a 0. De manera que si yo lo que quiero encontrar es la tensión, esa tensión 1, paso masa y gravedad del otro lado, va a ser igual a masa por gravedad. Y tenemos nosotros aquí, si nuestro cuerpo está en equilibrio, esta tensión va a ser igual al peso. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una fuerza, una tensión que está jalando el objeto? Vamos a tener una fuerza que está jalando el objeto, ¿sí? Esta tensión 1, nosotros la conocemos como fuerza normal. En este caso, lo voy a escribir, la fuerza normal es igual al peso. Matemáticamente, la normal es igual
al peso. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una tensión que está jalando nuestro objeto hacia la derecha? Vamos a tener una tensión, llamémosle tensión 2. ¿Sí? Esa tensión 2 va a estar contrarrestada por la fuerza de fricción. Entonces, ¿cuál es la fuerza de fricción? Esa fuerza de fricción la vamos a poder definir. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a colocar sumatoria. Dámoslo acá. Sumatoria de fuerzas en X. Recuerden que en X vamos a colocar positivo las fuerzas que van a la derecha y negativa las fuerzas que van a la izquierda. Nosotros habíamos dicho aquí que esa tensión que va hacia arriba, le va a decir que es la fuerza normal, ¿de acuerdo? Esa tensión 1, ¿se recuerdan aquí? Le voy a poner fuerza normal para que no se equivoque. La fuerza normal se opone al peso. ¿De acuerdo? Y la fuerza normal es igual al peso. Por lo tanto, la fuerza normal es igual a masa por gravedad. Ahora veamos sumatoria de fuerzas en X. En X hacia la derecha tenemos una tensión 2. Esa tensión 2 apunta a la derecha y hacia la izquierda tenemos una fuerza de fricción que apunta a la izquierda y esto nos da igual a 0. Entonces, nosotros ya habíamos encontrado, aquí vamos a ver, la tensión 2 va a ser menos la fuerza de fricción, pero fuerza de fricción es el coeficiente de fricción que dependiendo de la superficie va a ser mayor o menor por la fuerza normal. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir por la fuerza normal. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a formar las ecuaciones de lo que estamos trabajando. ¿Y la fuerza normal la conocemos? Sí, porque regularmente el dato, ya conocemos la masa, pongámosle un valor, M es igual a masa. La masa es un valor, que podría ser 20 kilogramos, no importa cuánto, es una masa que está dada en kilogramos. Entonces, aquí de esta ecuación nosotros despejaríamos la tensión 2. Pasamos sumando del otro lado. El coeficiente, estos son datos. Vamos a escribirlo aquí. Son datos del ejercicio. Cuando nosotros empezamos a trabajar, siempre escriban los datos que les da el problema. El coeficiente de fricción es un dato dado. Si no nos lo dan, nosotros podemos investigarlo y lo encontramos. Este dato, coeficiente de fricción, es un número que va de 0 a 1. Mientras, pongamos por ejemplo 0.2 es un coeficiente. Y la fuerza normal ya vimos que es masa por gravedad. Si conocemos la masa y conocemos el coeficiente de fricción, podemos despejar la tensión 2. ¿De acuerdo? Entonces, es parte de los ejercicios que nosotros vamos a ir trabajando con la tercera ley de Newton. A toda fuerza se opone una fuerza en sentido contrario. En este caso tenemos una sola fuerza hacia arriba y una sola fuerza hacia abajo. Una fuerza a la derecha y una a la izquierda. Pero ¿qué pasa si tenemos dos fuerzas que están jalando a la derecha?
Tendríamos esas dos fuerzas sumando a la derecha y restándole la fuerza de fricción a la izquierda. Entonces, esto es parte de la tercera ley de Newton. ¿De acuerdo? Preguntas. Bueno, no hay preguntas. Entonces, en el plano inclinado, nosotros vamos a hablar de la fuerza normal, pero tenemos un ángulo. Y entonces ahí, en este ángulo, nosotros tenemos que contemplar, aquí está. Este va a ser nuestro plano. Aquí y acá. Entonces, si nosotros hablamos de este ángulo nosotros lo tenemos que contemplar dentro de la fuerza normal. El peso y la fuerza normal, la fuerza que está jalando el objeto y la tensión que está contrarrestando ese movimiento. Bueno, veamos entonces cuáles son esas fórmulas. Si estamos hablando de un plano inclinado, pues ya la semana pasada yo vi cuando estaban hablando de las fórmulas y cuando estamos hablando aquí de este ángulo, por favor, miramos este ángulo, este otro, o sea, tenemos que hacer la relación de estos ángulos para que nosotros comprendamos cuál es el componente de este peso en X y el componente de este peso en Y, ¿de acuerdo? Entonces, el peso siempre va a ir hacia el centro de la Tierra, ¿de acuerdo? Lo que puede ir hacia arriba va a ser la fuerza normal. La fuerza normal va a venir siempre perpendicular a la superficie, pero el peso siempre va a venir hacia abajo. Entonces, el componente del peso, el componente de X y el componente de Y. ¿De acuerdo? Entonces, revisemos bien estos conceptos, tomemos nota de la fórmula y vamos a proceder a hacer la fuerza normal. Viene aquí otra vez. La fuerza normal, a ver, aquí, hacerlo más chiquito. Ahí está. La fuerza normal, les decía, siempre va perpendicular a la superficie de contacto. Y la fuerza normal va a ser igual ¿a qué? La fuerza normal en un plano recto horizontal es masa por gravedad, pero en un plano inclinado va a ser por el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo. Una persona está construyendo una casa y quiere saber qué tan empinada puede ser su cochera, de tal forma que cuando se estacione su automóvil no resbale. El coeficiente de fricción entre llantas y concreto es 0.75. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Si estamos hablando de un vehículo, ¿qué fuerzas están interactuando? ¿Qué fuerzas están actuando en este vehículo? ¿Quién me dice? Sería peso, Inclinación. ¿Qué otra? la fuerza normal ¿Cuál otra? y fricción, supongo. ¿Cuál? Fricción. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, esas son las fuerzas que están afectando a este carro. Incluso está dando el coeficiente de fricción. El vehículo, ¿para dónde se va a deslizar si lo colocamos? Se va a ir para allá. Entonces la fuerza de fricción va a venirse en sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos el plano inclinado, la fuerza normal,
el peso que viene hacia abajo, pero si lo desglosamos en componentes, va a ir una componente en Y y una en X. ¿De acuerdo? Y la fuerza de fricción. La fuerza normal siempre es masa por gravedad y en este caso por el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el peso y el coseno del ángulo va a ser esta componente. Entonces, la normal va a ser masa por gravedad por coseno del ángulo. ¿Estamos bien ahí? Sí, ¿No hay ingeniero. preguntas? Bueno, entonces resolvamos esto. A ver qué es lo que me dice. Regresemos al ejercicio y veamos qué es lo que está preguntando. Quiere saber qué tan empinada, ¿qué significa eso? ¿Qué tan empinada es? Si puede ser 15, 20, 30, 45 grados. ¿Cuánto es lo que puede permitir? Entonces, lo que me está preguntando es el ángulo. Cuando me dice qué tan empinada es, qué ángulo debe tener esta rampa, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos nosotros. Ya tenemos acá el diagrama de cuerpo libre, ¿de acuerdo? La fuerza de fricción va hacia arriba, la fuerza normal va completamente perpendicular hacia el plano, pero la vamos a desglosar en los componentes en X y Y, ¿de acuerdo? Bueno, ese mismo plano cartesiano es el que está acá. Y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en X. Tenemos el peso del cuerpo en X menos la fuerza de fricción. ¿De acuerdo? Entonces, el peso va a ser por la masa por gravedad, por esta componente que es el seno del ángulo, menos el coeficiente de fricción, que en este caso es un dato conocido, es 0.75 por la fuerza normal. ¿Y cuál es la fuerza normal? Regresemos. La fuerza normal la tenemos aquí. Masa por gravedad por coseno de teta. ¿Sí estamos en esto? Jóvenes. Sí, ingeniero. ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces, la fuerza de... Aquí tenemos la fuerza de fricción. Ese es un concepto, es coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y la fuerza normal ya vimos que es masa por gravedad por coseno del ángulo. Y como es normal por mu, pues por el coeficiente de fricción. ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? El ejercicio me está pidiendo el ángulo. Entonces, si nosotros tenemos masa por gravedad por seno de teta menos masa por gravedad por coseno de teta por mu, pues es fácil. Tenemos aquí masa, gravedad, quitemos masa y gravedad, o sea, ¿qué es lo que se hace? Se divide por masa y gravedad y nos queda solo el seno de teta menos el coseno de teta por mu. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Se despeja el valor de coeficiente de fricción. ¿Cómo lo hacemos? Pues pasamos esto para el otro lado y nos queda entonces que seno de teta es igual a coseno de teta por mu. Por lo tanto, no sé si hay pregunta con esto, jóvenes. Si hay pregunta, lo explico más, ¿no? Bueno, entonces, ambos son negativos acá, lo pasamos para el otro lado o pasamos este para el otro lado y los dos me quedan positivos, o sea, cualquiera de las dos maneras. Yo, en mi forma, lo haría pasar el coseno de teta para el lado derecho y ya me queda positivo. Y luego despejo mu. Mu va a ser seno de teta sobre coseno de teta. Y si ustedes se dan cuenta, seno sobre coseno es una identidad trigonométrica, me da tangente de teta.
Por lo tanto, tangente inverso de teta es igual a mu, tangente inverso de 0.75. ¿De dónde salió el punto 75? Aquí, del coeficiente de fricción entre las llantas y el concreto. Entonces, ¿cuál es el ángulo que debe tener? 37 grados. A todos los ejercicios que ustedes resuelvan, como vemos, este es el resultado. ¿Qué es lo que les estaba preguntando el ejercicio? A ver, ¿cuál era la pregunta? ¿Quién me dice? Pedía el ángulo. Ajá. ¿Qué tan empinada debía ser, verdad? Entonces, la respuesta es, si ustedes quieren colocar la respuesta, siempre deben colocar respuesta. Miren, dice, ¿qué tan empinada puede ser su cochera? ¿Ok? Entonces, si me está preguntando por la cochera, yo voy a escribir cochera debe construirse a 37 grados. Y entonces, esa es la diferencia entre resultado y respuesta. Entre resultado y respuesta. ¿Por qué? Porque el resultado, todos los cálculos numéricos que hacemos, este es un ejercicio muy interesante en donde entra en juego una identidad trigonométrica. Esta va a ser la única en donde se les va a preguntar qué ángulo de inclinación debe tener un plano para evitar que tal y tal cosa. ¿De acuerdo? Entonces, utilizamos la identidad trigonométrica, seno sobre coseno nos da tangente, hallamos tangente inversa del coeficiente de fricción y nos da que el ángulo debe ser 37 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos manteniendo nuevamente los cuerpos en equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X me da 0 y de ahí es donde despejamos el ángulo. ¿De acuerdo? Veamos un segundo ejemplo. El carro, aquí está un carrito y la cubeta. Quiero que observen que esta cubeta no tiene ninguna superficie de contacto. Por lo tanto, ¿qué fuerzas están? A ver, ¿quién me dice cuáles son las fuerzas de esta cubeta? Peso y tensión. Eso. Gravedad. Y tensión. Muy bien. Cuando decimos peso, estamos incluyendo la fuerza de gravedad, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar la tensión que va hacia arriba en ese cable y el peso que va hacia abajo. Entonces, son las únicas dos fuerzas que están afectando a la cubeta. ¿De acuerdo? Entonces, esta tensión, pregunto, ¿será la misma que esta que está aquí? Sí, porque es la misma cuerda. La misma cuerda. Por lo tanto, esta tensión que tiene el carrito va a ser la misma que la de la cubeta. Cuando nosotros despejamos el peso de la cubeta, que siempre nos dicen cuál es el peso, en ese momento nosotros ya resolvimos una buena parte del ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque masa por gravedad de la cubeta es igual a tensión. Entonces, esta tensión es la misma que esta otra. Así que ya vamos resolviendo el ejercicio. Es muy importante que ustedes identifiquen bien qué fuerzas están, cuáles son iguales, cuáles no, y los ángulos. Hay algo que es importante aquí. Dice, el carro y la cubeta se mueven con velocidad constante, es decir, en línea recta.
con rapidez constante. Así que los dos cuerpos están en equilibrio y podemos aplicar la primera ley de Newton a cada uno. Se sabe que el carro pesa 10 newtons. Entonces tenemos el peso de nuestro carro. Peso igual 10 newtons. Muy bien. Y no existe fricción en la rampa. Interesante, ¿verdad? ¿Cuánto pesa la cubeta para que se cumpla esta condición? Bueno, entonces, aquí está. Lo primero es la explicación de qué se trata. La cubeta, la misma tensión es estos dos. Nuestro modelo idealizado, aquí está el carro. Hay 15 grados. La cubeta, el carro tiene un peso 1, la cubeta tiene un peso 2. Nuestros diagramas de cuerpo libre. La cubeta vimos que solo tenía peso y tensión. Y el diagrama del carro. Ahí es donde viene lo interesante. Nuestro diagrama del carro tenía una tensión hacia la derecha. Esa tensión hacia la derecha y el peso del carro. Pero el peso del carro está a una inclinación de 15 grados. ¿De acuerdo? Entonces, esa inclinación de 15 grados nosotros la tenemos que contemplar en la ecuación de la sumatoria de fuerzas del carro. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la cubeta está súper fácil y en el carro está súper fácil porque ya hemos desglosado los 15 grados en el peso, en la fuerza de peso, como componente en X y componente en Y. Veamos entonces cómo quedan las ecuaciones. Aplicando la sumatoria de fuerzas en Y a la cubeta, en este caso corresponde a esta parte. Lo voy a poner aquí. Ahí está. Ok. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. En la cubeta ya lo habíamos visto. Solamente tiene el peso y la tensión. Y que dijimos que la tensión era igual al peso. Eso no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora veamos sumatoria de fuerzas. Pero ahora veamos el carro. Y en el carro este ángulo sí tenemos que contemplarlo en nuestra fuerza peso, porque tiene un peso en X y un peso en Y. Entonces, si vemos acá, la sumatoria de fuerzas en X en el carro, hacia la derecha va a ser fuerza positiva y hacia la izquierda, si nosotros hacemos el seno del ángulo, obtenemos la componente en X. O sea, va a ser el peso del carro por el seno de 15 grados. De manera que la tensión va a ser igual al peso del carro por el seno de 15 grados. Ahora, si ustedes se dan